En cuanto lo hizo, supo que algo iba a cambiar. No había vuelta atrás. Lo que parecía una simple decisión en mitad de una excursión terminó exponiendo una verdad que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Lo que ocurrió después fue más que un error, fue un descubrimiento, y también el comienzo del juicio. El verano estaba en su punto más alto cuando Jaime, un joven sevillano de 22 años, llegó al campamento juvenil en plena Sierra de Granada. Amaba los desafíos al aire libre, pero esta vez había algo más, la necesidad de alejarse de todo. Necesitaba desconectar, y el entorno natural parecía la excusa perfecta para ello. Desde el primer día, un detalle cambió el curso de su estancia. Mientras los monitores organizaban las actividades del grupo, Jaime notó a un chico apartado del resto. Sergio, de 23 años, observaba en silencio al resto, con los brazos cruzados y expresión serena. No buscaba llamar la atención, y precisamente por eso la capturó. Había algo en su forma de mantenerse al margen que despertó una curiosidad inmediata en Jaime. El día avanzó con juegos grupales, senderismo leve y bromas colectivas. Jaime, como siempre, se integró con facilidad. Hacía reír, lideraba dinámicas, se ganaba sonrisas. Pero su atención seguía volviendo a Sergio, que participaba con corrección, aunque sin entusiasmo. Jaime intentó iniciar una conversación, lanzando comentarios ligeros sobre el calor y la caminata, pero solo recibió respuestas cortas, medidas. No era grosero. Solo parecía contenido. Al finalizar la jornada, los monitores anunciaron una caminata larga hacia una zona boscosa donde acamparían esa noche. Los grupos fueron asignados al azar. Jaime sintió una sacudida interna al escuchar su nombre junto al de Sergio. Estaban en el mismo grupo de 6. Fingió indiferencia, pero por dentro sintió que algo estaba a punto de empezar. Durante las primeras horas de caminata, Jaime intentó romper el hielo. Hablaba con todos, pero cada tanto dirigía preguntas directas a Sergio. Preguntó si era su primera vez en ese tipo de campamento, que lo había motivado a venir. Las respuestas eran breves pero amables. Sergio no parecía molesto, simplemente, reservado. A pesar de todo, Jaime sentía que estaba logrando romper ligeramente aquella barrera. El grupo seguía el sendero marcado, avanzando entre árboles altos y vegetación espesa. A mitad del recorrido, tras varias horas, los monitores permitieron una pausa. Varios chicos se dispersaron para descansar o beber agua. Jaime sintió una necesidad urgente de ir al baño, pero no quería alejarse solo. Se acercó a Sergio, medio en broma, y le dijo que lo acompañara. Tú pareces alguien que sabe orientarse, no me dejes solo en este bosque. Sergio dudó, pero aceptó. Se internaron juntos entre los árboles, alejándose del grupo. Jaime hablaba para romper el silencio. Hacía bromas sobre películas de terror y excursiones fallidas. Sergio sonreía apenas, pero no respondía mucho. Cuando terminaron y quisieron volver, algo no cuadraba. Los árboles eran demasiado parecidos. El sendero no aparecía. La señal de referencia, una cinta roja atada a una rama, ya no estaba. Jaime intentó mantener la calma, pero su voz empezaba a revelar nerviosismo. Sergio propuso subir a alguna roca para tener perspectiva, pero los árboles eran demasiado altos y la pendiente, inestable. Caminaron unos metros en distintas direcciones, pero cuanto más buscaban, más perdidos se sentían. Esto ya no tiene gracia, comentó Jaime con voz más tensa. Sergio se detuvo, escaneando el entorno. Lo mejor sería no movernos más. Si seguimos caminando sin rumbo, será peor. Jaime dudaba. No le gustaba la idea de quedarse quieto en mitad del bosque, pero en el fondo sabía que tenía razón. Así que aceptaron buscar un lugar adecuado para pasar la noche, confiando en que el grupo los encontraría al notar su ausencia. Durante la búsqueda de un claro, comenzaron a hablar más. Jaime, sin buscarlo, acabó contando que había llegado al campamento para desconectar de su rutina. Le confesó que, a pesar de parecer siempre alegre, muchas veces se sentía agotado de tener que mantener esa imagen. Sergio lo escuchó con atención inesperada. Le confesó que él también había buscado alejarse. Pero por razones distintas. A veces se sentía más en paz cuando estaba solo, lejos de las expectativas que otros ponían sobre él. Finalmente encontraron un espacio más o menos plano entre los árboles. No era ideal, pero suficiente. Comenzaron a montar la tienda con los recursos que llevaban. Jaime, aunque con menos experiencia, colaboraba como podía.
Cada vez que sus manos se rozaban con las de Sergio, sentía algo. No lo quería nombrar, pero estaba ahí. Una tensión leve, distinta. Sergio parecía notarlo, pero no decía nada. El sol comenzó a desaparecer. El bosque se cubría de sombras. Cuando terminaron de montar la tienda, se sentaron frente a ella, compartiendo una pequeña ración de comida. El silencio era denso, pero no incómodo. Jaime lo miraba de reojo, queriendo preguntar algo más personal, pero sin atreverse. Sergio, inesperadamente, rompió el silencio. ¿Crees que nos encontrarán mañana? Jaime dudó antes de responder. Creo que sí. Y si no, lo haremos nosotros. Sergio asintió, aunque su mirada reflejaba preocupación. La noche caía rápida, y con ella el frío. Jaime comenzó a temblar, frotándose los brazos. Sergio, sin decir nada, sacó una manta extra de su mochila y se la entregó. No hizo falta más. El gesto decía todo. Cuando decidieron entrar a la tienda para dormir, lo hicieron en silencio. No había mucho espacio. Sus cuerpos quedaron cerca inevitablemente. Al principio, intentaron mantener distancia, pero el frío los obligaba a acercarse. Jaime respiraba más rápido de lo normal. Notaba cómo cada movimiento de Sergio lo afectaba. No sabía qué estaba pasando, pero sí sabía que no quería que terminara. El bosque afuera era oscuro y silencioso. Dentro de la tienda, la tensión entre ellos crecía, aunque ninguno la nombrara. Era como si algo se hubiera activado entre ellos en ese momento de soledad, de incertidumbre. Y aunque el miedo a estar perdidos persistía, otra emoción comenzaba a tomar fuerza. Una emoción que ninguno esperaba, pero que, quizás, llevaban tiempo necesitando. Él no dijo nada al despertar, pero algo en su forma de mirar revelaba que lo que ocurrió esa noche había removido demasiado. Ambos fingieron normalidad, como si nada hubiese cambiado. Pero cada silencio, cada gesto, hablaba más que las palabras. Lo que compartieron en la oscuridad del bosque los marcó, y lo que vino después pondría todo a prueba. El primer rayo de sol se filtró entre los árboles, iluminando la tela de la tienda improvisada. Jaime fue el primero en abrir los ojos. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego recordó, la caminata, el sendero perdido, la noche bajo el frío, la conversación, el silencio, la cercanía. Giró la cabeza lentamente. Sergio seguía dormido, con el rostro tranquilo, el cuerpo aún cubierto por la manta compartida. Jaime no dijo nada. Solo observó. Algo había cambiado entre ellos. No era un gesto ni una frase, sino una conexión silenciosa, una línea invisible que los unía. Cuando Sergio se despertó, sus miradas se cruzaron unos segundos. Ninguno dijo nada. Luego ambos se levantaron para recoger el campamento improvisado. Mientras guardaban la tienda y revisaban sus mochilas, Jaime se animó a romper el silencio. Sergio asintió lentamente. En sus gestos había cautela. Era como si estuviera midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Durante la mañana intentaron encontrar el camino de regreso. Caminaban con precaución, marcando árboles y dejando señales. Aunque el entorno era el mismo que el día anterior, parecía aún más confuso. A veces creían reconocer un sendero, pero terminaban en el mismo punto. No estaban lejos, pero tampoco cerca. A cada paso, el silencio entre ellos se volvía más espeso. No por incomodidad, sino por algo que no se atrevía a salir a la superficie. Jaime quería hablar sobre lo que sintió durante la noche, pero no sabía cómo hacerlo sin romper algo frágil que apenas comenzaba a tomar forma. Al mediodía se sentaron a descansar. Compartieron algo de agua y una barrita energética. Fue entonces cuando Sergio habló, con voz más baja de lo habitual. Anoche sentí algo que no esperaba, dijo. Y no estoy seguro de qué significa. Jaime lo miró, sorprendido de que él lo mencionara primero. Yo tampoco lo esperaba, respondió. Pero no creo que esté mal sentirlo. Sergio bajó la mirada. Se notaba tenso, como si dudara de sus propias emociones. Jaime entendía ese miedo. No era fácil aceptar algo que rompe con todo lo aprendido, lo esperado, lo habitual. Durante la tarde, la búsqueda del sendero continuó. Comenzaron a escuchar ruidos lejanos, voces, quizás pasos. Pero cada vez que intentaban acercarse al origen, el bosque los desviaba. Era como si el lugar jugara con ellos, ofreciéndoles falsas esperanzas.
Cuando el sol comenzó a caer nuevamente, tomaron la decisión de montar otra vez su pequeño campamento. Esta vez, en una zona más despejada, con mejor visibilidad. Mientras armaban la tienda, Jaime notó que Sergio parecía más cerrado que el día anterior. Menos receptivo. Como si algo lo hubiera inquietado durante la jornada. Cuando se sentaron a comer, Jaime decidió no forzar ninguna conversación. Le ofreció una ración, le tendió la manta sin decir palabra. Sergio aceptó en silencio. La noche cayó rápidamente. El frío regresó, y con él la necesidad de compartir espacio. Entraron a la tienda sin hablar demasiado. Durante un buen rato no se escuchó más que el viento entre los árboles. Jaime no podía dormir. El silencio lo presionaba. Sentía que si no decía algo, la distancia crecería entre ellos. Y no quería eso. No tienes que sentirte mal por lo que pasó, murmuró, sin moverse. Nadie lo vio. Nadie lo juzgó. Sergio respondió, también sin girarse. No es por los demás, es por mí. Nunca había sentido eso. No sé si está bien. Jaime esperó unos segundos antes de contestar. No tienes que entenderlo ahora. Solo sé que lo que sentí anoche fue real. Y fue bueno. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No incómodo, sino necesario. Sergio no respondió, pero su respiración se calmó. Era como si sus pensamientos dejaran de pelearse entre sí, aunque fuera por un momento. Esa noche no hubo gestos, ni miradas intensas, ni confesiones románticas. Solo dos chicos perdidos en un bosque. Intentando entender lo que sentían. La tienda no era solo un refugio contra el frío, sino contra sus propios miedos. La madrugada avanzó lenta. Ambos durmieron poco. Pero al menos, estaban más cerca que antes. A la mañana siguiente, cuando salieron al claro, escucharon claramente voces que gritaban sus nombres a lo lejos. Jaime reaccionó primero, levantándose rápidamente. «Por aquí», gritó. Sergio se quedó un segundo en silencio. Luego lo siguió. Las voces aumentaron. Estaban cerca. Muy cerca. Mientras caminaban hacia el sonido, Jaime sintió algo extraño, una mezcla de alivio y temor. Parte de él quería ser encontrado. Pero otra parte no estaba lista para que su pequeño mundo compartido desapareciera. Lo que ocurrió en el bosque había sido íntimo, no por lo físico, sino por lo emocional. Y ahora, la realidad estaba a punto de alcanzarlos. No dijeron nada, no explicaron, no confesaron. Solo se miraron brevemente, con esa mirada que solo entienden quienes han compartido una verdad profunda. Pero para algunos, eso bastó. Bastó para activar sus prejuicios, para fabricar teorías, para hacerles pagar por algo que ni siquiera había sido declarado. El bosque ya no era el peligro. Lo era la gente. Las voces eran cada vez más claras. Jaime y Sergio caminaron hacia ellas con pasos rápidos pero tensos. Cuando finalmente salieron del claro, el grupo los esperaba con rostros de sorpresa, alivio y muchas preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Qué les pasó? ¿Están bien? Los monitores se acercaron primero, verificando que ninguno estuviera herido. Luego vinieron los compañeros, rodeándolos con preguntas sin pausa. Jaime tomó la palabra con naturalidad. Explicó que se habían desviado sin querer al buscar un sitio para descansar y luego no pudieron volver al sendero. Hablaron del intento de orientarse, del cansancio, de la noche en el bosque. Sergio confirmó los detalles sin añadir demasiado. A la mayoría les bastó la explicación. Pero no a todos. Iván, uno de los chicos más habladores del grupo, lanzó una mirada larga a ambos. Luego, caminó sin pedir permiso hacia donde los monitores habían guardado la tienda recuperada. La abrió de un tirón y observó el interior. Una sola manta, comentó en voz alta, con una sonrisa torcida. Vaya nochecita, ¿no? El comentario no sonó amigable. Algunos se rieron por compromiso. Otros evitaron mirar. Sergio bajó la cabeza de inmediato. Jaime sintió como su pecho se tensaba. No por el comentario, sino por la reacción en cadena que intuía. ¿Cuál es el problema, Iván? Preguntó con calma, aunque la tensión en su voz era evidente. Ninguno, solo que parece que ustedes dos estuvieron muy cómodos allá en el bosque. Nadie dijo nada. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier palabra.
Sergio no levantaba la mirada. Jaime, en cambio, dio un paso al frente. Pasamos frío. Compartimos lo que teníamos para no enfermar. Fin de la historia. Iván lo miró, escéptico, pero no respondió. A partir de ahí, el ambiente cambió. El regreso al campamento fue silencioso. Algunos chicos intentaban conversar como si nada. Otros los evitaban por completo. Sergio sentía cada mirada como un peso. Jaime, aunque intentaba aparentar seguridad, también notaba cómo el grupo se quebraba en pequeñas líneas invisibles. Al llegar al campamento base, los monitores organizaron las tiendas nuevamente. Jaime y Sergio recibieron una tienda separada, pero cercana al resto. Mientras instalaban sus cosas, Sergio apenas hablaba. Evitaba el contacto visual, respondía con monosílabos. Jaime intentó mantener la normalidad. Hablaba del clima, del próximo recorrido, incluso hizo alguna broma ligera. Pero Sergio no reaccionaba. ¿Estás bien?, preguntó, finalmente. No lo sé, respondió Sergio, bajando la mirada. Siento que todos nos están mirando. Como si supieran algo. Como si esperaran algo de nosotros. Que miren lo que quieran, dijo Jaime, intentando sonar firme. No hicimos nada malo. Pero Sergio no parecía convencido. Esa noche, en la cena grupal, algunos compañeros se acercaron a ellos. Uno de los chicos, David, fue sincero. No tienen que explicar nada. Solo, cuídense. Hay gente que no entiende. Fue una frase corta, pero cargada de significado. Sergio apenas pudo tragar la comida. Jaime lo miraba en silencio, sabiendo que algo dentro de él se estaba quebrando. Más tarde, junto a la fogata, la tensión explotó. Iván, entre risas, lanzó otra indirecta delante de todos. Seguro que Jaime prefiere dormir con Sergio otra vez, ¿no? Ya deben estar acostumbrados. Esta vez, Jaime se levantó. ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿O contigo mismo? Iván se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Nada, solo bromeo. Relájate. No estás bromeando, dijo Jaime, con voz firme. Estás atacando algo que ni siquiera entiendes. Los monitores intervinieron, pidiendo respeto. Iván se sentó, murmurando algo por lo bajo. Pero el daño ya estaba hecho. Sergio no dijo nada en toda la noche. Se fue antes de que terminara la velada. Jaime lo siguió. Cuando entraron a su tienda, el silencio entre ellos era distinto al del bosque. Este era tenso, frío, cargado de miedo. No sé si puedo con esto, susurró Sergio. No estoy preparado para que la gente hable, para que me señalen. Jaime respiró hondo. No tenía respuestas mágicas, pero sí algo claro. No tienes que estar preparado. Solo tienes que ser honesto contigo. Y yo, estoy contigo. Aunque el resto no lo esté. Sergio lo miró por primera vez en horas. Había miedo en su rostro. Pero también algo más, una necesidad de confiar, de saber que no estaba solo. Esa noche no hubo conversaciones largas. Solo dos personas intentando sostenerse en medio de una tormenta silenciosa. El bosque ya no los rodeaba. Pero el juicio social dolía incluso más. Intentó negarlo frente a todos. Fingir que no había pasado nada. Pensó que, si se alejaba, todo se calmaría. Que volver al silencio lo protegería. Pero el silencio no protege cuando el corazón ya eligió. Y cuando llegó el momento de decidir, no pudo seguir escondiéndose. No sin perder algo que no estaba dispuesto a soltar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina forzada y tensión no resuelta. El campamento seguía su curso, caminatas, talleres, juegos. Pero para Jaime y Sergio, nada volvió a ser como antes. Aunque dormían en la misma tienda, hablaban poco. Cada gesto era medido, cada palabra controlada. Jaime intentaba mantener el contacto, pero Sergio se alejaba más con cada día que pasaba. No lo hacía con rabia, sino con miedo. Ese miedo que lo paralizaba desde que notó las miradas, los susurros, las bromas disfrazadas de chistes. Una tarde, mientras organizaban mochilas para una nueva excursión, Sergio se acercó a uno de los monitores y pidió cambiar de tienda. Dijo que necesitaba más espacio, pero no lo explicó más. Jaime lo vio hacerlo desde lejos. No dijo nada.
Solo sintió el golpe seco de una decisión que lo dejaba solo. Esa noche, por primera vez, durmieron separados. El siguiente día, Jaime lo confrontó. No con rabia, sino con decepción. ¿Esto es lo que quieres? ¿Alejarte como si nada hubiera pasado? Sergio no respondió de inmediato. Bajó la mirada. No sé qué quiero, dijo, con voz apagada. Solo sé que no puedo con esto. ¿Conmigo o con lo que dicen los demás? Con todo, respondió. Con sentir algo que no sé si debería sentir. Con tener que explicarme. Con no entenderme ni yo. Jaime asintió lentamente. Sabía que esa pelea no era contra él. Era de Sergio consigo mismo. Pero dolía igual. Solo te pedí honestidad, dijo. No valentía. Solo que no huyas. Pero Sergio ya había dado un paso atrás. No por desprecio. Por miedo. En las siguientes actividades, Sergio evitaba estar cerca. En los grupos, elegía otras dinámicas. A veces fingía estar ocupado, a veces simplemente desaparecía por un rato. Jaime intentaba mantener la calma. No lo presionaba. Pero el vacío que sentía crecía cada día. Los rumores en el campamento no paraban. Aunque nadie decía nada directamente, todo se percibía, los silencios incómodos cuando llegaban, las bromas a media voz, las risas que no tenían contexto. Una noche, durante una charla junto al fuego, Iván volvió a abrir la boca. No mencionó nombres. Pero sus palabras iban dirigidas. A veces la gente viene a este tipo de campamentos para confundirse. Pero aquí se viene a aprender a convivir, no a buscar otras cosas. Algunos rieron. Otros guardaron silencio. Jaime se levantó. No dijo nada. Caminó hacia la oscuridad, lejos del grupo. Necesitaba respirar. Minutos después, una figura se acercó. Era Sergio. Lo siento, dijo en voz baja. No debí dejarte solo. Jaime no respondió de inmediato. Su voz, cuando habló, fue firme. No me dejaste solo esta noche. Me dejaste hace días. Sergio tragó saliva. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Intenté protegerme, dijo finalmente. Pensé que si me alejaba, todo se detendría. Pero no lo hace. Lo que siento no desaparece porque yo lo niegue. Jaime lo miró por primera vez en días, con la misma intensidad del bosque. ¿Y qué sientes? Hubo un silencio largo. Sergio miró al suelo. Luego al cielo. Finalmente, lo miró a él. ¿Qué me importas? Que me importas más de lo que estoy dispuesto a admitir. Y que me da miedo, pero más miedo me da perderte. Jaime no sonrió. No se emocionó. Solo se acercó lentamente y dijo. Entonces deja de correr. Sergio asintió. Por primera vez, no huyó. Esa noche no compartieron tienda. Pero compartieron algo más difícil, la verdad. La posibilidad de volver a construir lo que el miedo había empezado a destruir. Lo hizo delante de todos, sin temblar. Confesó lo que sentía y retó a cualquiera que quisiera burlarse. Aquella revelación sacudió al campamento, provocó sorpresa, obligó a escoger bandos. Pero también sembró algo más fuerte que el miedo, esperanza. Porque al final, la verdad, cuando se dice en voz alta, exige justicia y trae un cambio que ya nadie puede deshacer. El último día amaneció con nubes bajas sobre la sierra. Los monitores reunieron a los chicos alrededor de la fogata para repasar las normas antes de la caminata final. El ambiente seguía cargado de susurros y miradas cruzadas. Jaime observaba a Sergio a pocos metros, ambos llevaban noche y media conversando hasta tarde, intentando reconstruir lo que el miedo había roto. No hicieron promesas, solo se dieron un pacto, no ocultarse más. Al iniciar el sendero hacia el mirador principal, las bromas veladas regresaron. Iván caminaba varios pasos atrás, pero su voz llegaba nítida. Cuando dos se pierden 2 noches seguidas, algo traman, murmuró. Algunos rieron, otros callaron con gesto incómodo. Sergio, que había evitado confrontaciones, se detuvo. Jaime notó el gesto y frenó también. A pocos metros estaban los monitores y la mitad del grupo, el resto los alcanzaba desde atrás. Sergio giró hacia Iván, respiró hondo y, por primera vez, no bajó la mirada. Basta,
dijo con voz clara. No voy a seguir escuchando insinuaciones. Iván alzó las cejas, fingiendo inocencia. Solo digo lo que todos piensan. No, dices lo que necesitas para sentirte por encima, respondió Sergio. Estamos aquí para aprender a convivir, no para juzgar a nadie. El murmullo del grupo creció. Jaime dio un paso adelante, pero Sergio levantó la mano, quería hablar solo. Miró alrededor y, aunque el corazón le golpeaba en el pecho, alzó la voz. Me importa lo que viví estos días, y me importa él, señaló a Jaime. No tengo nada de qué avergonzarme. Si alguien cree que eso es motivo de burla, el problema no es mío. El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la vista, otros observaban con cierto respeto. Jaime sintió una mezcla de orgullo y alivio. Los monitores intervinieron. Esto es un espacio de respeto, dijo Clara, la responsable principal. Las bromas que hieren no tienen cabida aquí. Quien no pueda aceptarlo, tendrá que reconsiderar su actitud. Iván no respondió. Se encogió de hombros y siguió caminando, ahora en silencio. La caminata prosiguió entre un murmullo menos hostil. Sergio y Jaime avanzaron juntos, sin esconderse. No se tomaron de la mano, no hacía falta. Compartían un entendimiento nuevo, sólido. Al llegar al mirador, el grupo se dispersó para contemplar el valle. El aire fresco parecía llevarse parte de la tensión acumulada. Sergio se acercó al borde rocoso y habló con Jaime en voz baja. Nunca imaginé decirlo delante de todos. Lo hiciste, respondió Jaime. Y sigues aquí. Eso ya lo cambia todo. Durante el almuerzo, David se acercó con 2 botellas de agua. Estoy con ustedes, dijo sencillo, sin dramatismo. Si necesitan algo, avisen. No fue la única muestra de apoyo. Otros compañeros, incluso quienes habían reído los chistes de Iván, ofrecieron ayuda para desmontar la tienda o compartieron anécdotas sin doble intención. Jaime advirtió que la balanza empezaba a inclinarse hacia el lado correcto, la normalidad. Al caer la tarde, el campamento celebró la tradicional velada de despedida. Hubo canciones, una pequeña ceremonia de agradecimiento y discursos improvisados. Cuando los monitores pidieron testimonios, Sergio se levantó sin mirar a Jaime, como si la decisión le naciera de dentro. Vine a este campamento para encontrar tranquilidad, comenzó con voz serena. Pensé que la paz estaba en estar solo. Pero descubrí que la paz verdadera llega cuando uno deja de esconderse. Quiero dar las gracias a quienes me escucharon, y a quienes me retaron a ser honesto. No dijo más. No hacía falta. Recibió aplausos discretos, algunos sinceros, otros nerviosos, pero nada hostil. Iván se mantuvo callado, la mirada fija en el fuego. Antes de dormir, Sergio y Jaime caminaron hasta el claro donde todo había empezado. El bosque oscuro ya no imponía el mismo miedo. Se detuvieron en el punto donde creyeron perderse por primera vez. Si no nos hubiéramos desviado, nada de esto habría pasado, comentó Jaime. Y habría seguido huyendo, añadió Sergio. Supongo que perderse fue la única forma de encontrar algo real. Guardaron silencio, escuchando el viento entre los pinos. Jaime habló entonces. No sabemos qué dirá la gente cuando volvamos a casa. Pero aprendimos algo que nadie puede quitarnos. La verdad pesa menos que el miedo, concluyó Sergio. Regresaron al campamento. Compartieron una despedida sencilla, un abrazo largo, sin testigos, sin palabras sobrantes. Esa noche durmieron en tiendas separadas porque la organización así lo había planificado. Pero ambos entendieron que la distancia física ya no los separaba. Al día siguiente, el autobús partió rumbo a la ciudad. Algunos compañeros se acercaron a charlar, otros solo sonrieron al subir. Iván se sentó al fondo, mirando por la ventana, sin decir nada más. Jaime se acomodó junto a Sergio. No necesitaban gestos grandilocuentes, la tranquilidad en sus rostros hablaba por ellos. Cuando el vehículo tomó la carretera principal, el sol se alzó sobre la sierra, iluminando los campos. Jaime pensó que la vida fuera del campamento sería más compleja, pero también más auténtica. Sergio, con la cabeza apoyada en el respaldo, cerró los ojos un instante, sentía alivio, temor y algo nuevo, parecido a la esperanza. Porque la lección era clara, esconder la verdad pesa, decirla libera. Y, al final, la justicia verdadera empieza cuando alguien se atreve a nombrar lo que siente y otro decide escuchar sin juicio. Así, en medio de un viaje marcado por el miedo,
Ambos descubrieron que la única brújula fiable es la honestidad.